días, amada iglesia. Los saludamos en el nombre del Señor, en la paz del Señor. Espero que se encuentren súper bien. Estamos otra vez de nuevo en cuarentena, ¿no? Aquí en la zona de Engativá de Bogotá. Muy bien, mi esposita les quiere una palabra de saludo a la iglesia. Sí, muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Saludamos a todos, a todas las familias de la iglesia y a todas las personas que también se conectan con nosotros a través de esta celebración dominical y que escuchan esta enseñanza. Agradecemos a cada uno de ustedes por su fidelidad y por acompañarnos todos los domingos a las 10 de la mañana, pero de una manera muy especial felicitar a todos nuestros hermanos que domingo a domingo están ahí a las 10 de la mañana y juntos nos congregamos desde casa, pero a las 10 de la mañana están algunos con sus familias, otros solitos, pero han acudido a la cita y seguimos los domingos en nuestra celebración dominical, pero en casa, a las 10. Gracias, mi amor. Y también felicito y le doy la gloria a Dios por el devocional que mi esposa está dirigiendo. Ha sido una bendición de Dios todos los días. Muchos de ustedes, mis hermanos, contestan en el WhatsApp. Gracias por aquellos que están ahí metidos en el devocional, atentos a que el devocional se presente de lunes a viernes, ¿no? Y los sábados a las 9 de la mañana tendremos a través de Google Meet, ¿cierto? Ahí enviamos el enlace en el WhatsApp de la iglesia para que se conecten, por favor, y todos estemos orando, porque es una bendición unirnos en oración. Hemos doblado, ahorita tenemos que doblar esta oración en este periodo de cuarentena, los últimos 15 días, 14 días que tenemos nosotros hasta agosto, y ya vamos a empezar el mes de agosto y por eso vamos a celebrar también hoy la Cena del Señor. Amén. Muy bien, hoy les quiero hablar un tema que llegó a mi corazón, de verdad, leyendo el Evangelio de Lucas, que el Señor trajo a mi corazón y quiero mirar eso un poco. Se llama, el título de hoy es Gente sin nombre. Gente sin nombre, los anónimos, personas que son inadecuadas, son incapacitadas, son insuficientes supuestamente, pero que Dios llama, que Dios escoge, porque Dios es el que nos ha llamado, amén. Y eso es lo que estamos viendo, lo que Dios está haciendo en esta cuarentena, ¿cierto? Había un monopolio, la gente se ha apoderado de las cosas de Dios, se ha apoderado un grupo, 5, 8 predicadores, digámoslo así, el momento, boom, con televisión, con internet, con todo, y se apoderaron de todo supuestamente la iglesia, por la iglesia del Señor. Y Dios siempre levanta a sus anónimos, ¿cierto? Gente sin nombre. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, gente sin nombre. En Lucas, por favor, en el capítulo 10 podemos ver un poco sobre la gente sin nombre. Pero qué bueno es eso, ¿no? Que Dios no hace excepción de personas, ¿no? Que Dios nos escoge no porque seamos los mejores, los más capacitados, ¿no? Muy bien. En Lucas capítulo 10 vemos eso. Después de estas cosas, versículo 1. El Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Amén. ¿Y qué es el versículo 2? Y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Amén. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Versículo 1, ¿qué dice? De aquí. Id, perdón. El 3, id, El 3. yo os envío como corderos en medio de lobos. Ahí, muy bien, perfecto. Ahí está esta gente anónima. ¿Cuántas personas aparecen allí? 70. 70. ¿Quiénes eran los que manejaban el asunto del reino de Dios? Los que estaban en el curubito, como se dice vulgarmente, los que estaban allá arriba. ¿Quiénes eran? Los apóstoles. Nadie más, solo los 2 apóstoles eran los que tenían la verdad absoluta, eran los que enseñaban, eran los llamados por el Señor. Y ellos como que llegó un momento en que se creían la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? Se creían lo máximo, lo mejor, lo de la cumbre, la crema innata, como dicen en mi pueblo, los chayanes de la época, digámoslo así, se creían, mejor dicho. Y sí, está bien servir a Dios, pero no llenarse de orgullo y no creer. Sí, Dios le da una lección a los discípulos y eso es lo que Dios nos está dando una lección hoy en día, ¿cierto? Estamos viendo claramente cómo el Señor se encargó de quitarnos ese centro de oración que teníamos, que era el templo, ese lugar de la predicación. Nos llenamos de orgullo porque congregamos 5,000, 20,000, porque teníamos la mega iglesia del momento y, mejor dicho, éramos escuchados por la internet, por la radio, por la televisión, pero vemos de que Dios está sacudiendo, ¿cierto? Dios está dando lecciones a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y nos está enseñando de que, por favor, la gloria es para el Señor, amén. La gloria y la
honra es para el Señor, que Él llamó, como le dijo al profeta Elías, ¿no? Elías pensaba que era el único que quedaba y Dios le dice en su divina respuesta, en Romanos habla de eso también, y también los Reyes habla un poco de eso también, el libro de los Reyes aparece allí también, de que Dios se reservó 7,000 personas. ¿Cuántos? 7,000 que no doblaban su rodilla ante Baal, y él pensaba que solamente él estaba peleando contra Baal. No, habían 7,000, ¿cierto? Y yo doy gloria a Dios porque en esta cuarentena se ha levantado gente esforzada, gente valiente, gente que está conociendo a Dios en el secreto del Señor, gente que está siendo llamada por Dios, que le está creyendo a Dios. Amén. Gente que está escuchando a Dios, Dios está revelando a su pueblo. Y aquí vemos de que entonces Dios envía ¿cuántos? A 70, ¿sí? Recordando a Moisés cuando derramó su Espíritu Santo el Señor sobre 70, para que Moisés también no entendiera que era el único que profetizaba, sino que 70 más profetizaron, ¿ok? 70 más empezaron a profetizar. Y aquí es lo mismo, Dios escoge a 70 y los discípulos quedan como, bueno, luego nosotros no éramos los escogidos solamente. Sí, la Biblia enseña que Jesús oró toda una noche, escogió a los discípulos, pero el llamamiento es para todos. Mis amados, el llamamiento no es para mí como pastor, para mi esposa como la pastora, o para mis hijos porque son los hijos del pastor, no. El llamamiento es para todos. ¿Para quién? Para todos. Dios está llamando y si usted lo obedece, Dios te usará. Si tú le crees a Dios, Dios te levantará. Si tú prestas atención a la voz de Dios, Dios hará grandes cosas con tu vida también. Amén. Y les da y hace algo interesante. ¿Qué hace Dios con la gente sin nombre? Uno, la gente sin nombre es conocida así, es porque es gente imperfecta. Dios no escoge a gente perfecta. Dios escoge a gente imperfecta, gente llena de errores, como su servidor, como nosotros, ¿sí? No somos los más perfectos, ¿sí? No tenemos el matrimonio perfecto, no tenemos la perfección, y gracias a Dios que no somos perfectos, porque somos pecaminosos, somos naturaleza caída, pero nos levantamos de nuestros errores y aprendemos de nuestros errores, no nos quedamos ahí en el piso, porque Dios no hace excepción de personas. Cuando Dios escogió a Israel, dice que los escogió por amor. Había pueblos más numerosos, más grandes, más poderosos en esa época y hubiera escogido esos pueblos, pero escogió a los judíos, a los israelitas por amor. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros, nos escogió por amor, por gracia, por misericordia, porque en realidad en la época de los discípulos había gente más preparada y Jesús pasó y escogió a unos pescadores. Simple, gente sencilla, gente sin letras, gente sin estudio tal vez, gente sin mucho conocimiento, pero Dios los escogió porque Dios llama para su obra, amén. Y aquí dice que escogió a gente sin nombre y a gente imperfecta. Les dice que los envió delante de él a toda ciudad, como le llaman en el versículo, y lugar a donde él debía de ir. Él tenía su agenda y lo mete en su agenda. Y creo que Dios a través de este COVID, a través de esta prueba que estamos viviendo, Dios nos ha posicionado. Yo no estoy viendo algo negativo en esto, estoy viendo algo positivo en esto y no tengo afán de abrir el templo. Créanme, mi amado, que si en septiembre dan la oportunidad de abrir, yo no abro en septiembre, empezamos en las casas, porque Dios nos ha posicionado y entendemos que no es un templo, sino que es un llamamiento y es la oportunidad que Dios nos da. Amén. Y allí vemos de que Dios lo envía en su agenda, los incluye, le dice donde él iba a ir, ya no va a ir Jesús, sino que va ¿quién? Un representante de Jesús. Gente imperfecta lo llama para la gran obra de Dios. Qué gran desafío que tenemos, amén. Qué gran desafío que tenemos, qué gran reto que tenemos. Créame que para nosotros es un reto cuando empezamos el grupo en la casa, empezamos en la sala de nuestra casa, en esta sala humilde, sencilla, empezamos aquí y Dios empezó a traer las personas y luego se alquiló el local donde se congregan las personas y Dios empezó a hacer lo que estamos viendo ahorita en la segunda reunión por la gracia de Dios, pero empezamos porque Dios nos llamó y siendo imperfectos, amén. Nosotros damos testimonio de eso, ¿cierto? Y estamos buscando esa perfección, estamos creciendo porque anhelamos, tenemos hambre de Dios, tenemos sed de Dios, amamos su palabra y la palabra de Dios nos va limpiando y nos va perfeccionando poco a poco. Es un proceso, ¿cierto? Y le dice, la mies, la verdad, es mucha, hay mucho que hacer. Por eso cuando la gente viene al templo, y yo les digo, cuando los primeros que venían a la iglesia, yo siempre les enseñé, no vean estas cuatro paredes, no vean el pequeño comienzo, les decía yo, ¿cierto? Vean la gran obra de Dios, amén. Vean la gran obra de Dios. Jesús lo ve 12 nomás. Y déjenme decirle algo, hasta el día de hoy la iglesia se acabó, se cerró, la doctrina cesó. ¿Qué pasó? Siguió.
20 siglos después, la iglesia continúa. Amén. 20 siglos después, la obra de Dios continúa. Amén. Porque no es la gente imperfecta, es Dios con nosotros. Amén. Es la gloria de Dios en medio nuestro. Amén. Con nosotros. Más los obreros, pocos, dice allí. Por tanto, roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Siempre falta gente para el trabajo de la obra de Dios. Ahora que vamos a empezar en las casas, ¿cierto? Gente anónima, gente sin nombre, pero que presta su casa, que quiere invitar a su familiar, a sus seres queridos. Esa gente sin nombre es la que Dios va a empezar a levantar y va a empezar a usar de una manera especial. Porque Dios no usa títulos, Dios usa gente dispuesta, amén. Gente con un corazón quebrantado, gente de pronto que ha tenido momentos difíciles en su vida, pero que han visto la gloria y tienen un testimonio de que Dios ha consolado sus vidas. Porque Dios usa gente imperfecta. ¿Y qué hace Dios con esa gente imperfecta? Los envía como corderos en medio del lobo, ¿cierto? Y que mire que aparece un nombre a los gentes sin nombre, les da un nombre. ¿Cuál es el nombre que les da según este versículo? Corderos. Tremendo eso, ¿no? Corderos. Mis amados, mis queridos, pero Dios además de eso les da un mensaje, les coloca voz. Mira lo que dice el versículo 9. A la gente sin nombre, Dios, ¿qué les da? Voz, le da un mensaje, ¿cierto? Sanen a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. ¿Se ha acercado a quién? A vosotros el reino de Dios. Versículo 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Qué hace Dios con la gente sin nombre? Les coloca un mensaje, les da voz. ¿Qué dice Proverbio? Lo que acabamos de leer ahorita, que con mi esposa estábamos leyendo en el devocional. Proverbio dice que nosotros somos la voz del mudo, ¿cierto? La voz del que está oprimido, del menesteroso, del pobre. Nosotros somos la voz del que está, que no puede hablar, lo tienen silenciado los problemas, las circunstancias. Nosotros tenemos un mensaje digno de ser predicado. Así digan de que el mejor de esta cuarentena es tal persona por el título, por el oficio, la oportunidad que tiene. No, mi amado, en el reino de Dios diferente. Aquí lo que llama el hombre, lo que aplaude el hombre, allá no se aplaude. Allá el Señor aplaude a los que son la voz de esperanza, de misericordia, de consuelo, de amor a un mundo que necesita escuchar una voz de misericordia. ¿Será que estamos pasando momentos difíciles? Sí. Claro que sí. Hay gente que necesita escuchar una voz de misericordia a través del devocional, a través de la oración, a través de una llamada. Yo puedo llevar una voz de Dios. Amén. La voz de Dios tiene que ser escuchada. Y hoy más que siempre tienes que ser escuchada. ¿Sabe por qué el Señor llamó a estos 70? Porque había una gran necesidad. Mira lo que dice en el capítulo 9, versículo 56. Primeramente el versículo 51, perdón. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús iba a ir a Jerusalén a morir. Y Jesús dice, no es suficiente con 12, necesito 70 más. Y eso es lo que Dios nos está enseñando en la cuarentena. No es suficiente la mega iglesia, perdónenme lo que voy a decir, la mega iglesia no llenado en el corazón de Dios. No es suficiente. Hay mucho más. Mire cuántos miles de jóvenes están perdiendo hoy en día en drogas, en inmundicia, usted ya sabe de todas las cosas que están envueltas en la juventud hoy en día. ¿Será que es suficiente lo que estábamos haciendo? No es suficiente. ¿Y qué hace Dios? Capacita, empodera, como vamos a ver ahora, a otro, le da voz a los mudos, levanta otro equipo de trabajo, levanta otro grupo de personas y ellos le creen al Señor y van por la fe. Este grupo le cree al Señor y camina con un mensaje diferente, con un mensaje de consuelo, de amor, de misericordia, de arrepentimiento, que el reino de Dios se ha acercado. Tremendo, porque esta es la labor eterna, esta es la labor más linda que podemos hacer, traer el reino de Dios a ese lugar. Jesús dijo, que venga tu reino en la oración principal, que venga tu reino. Entonces Jesús va a ser crucificado y hay un afán, ¿cierto? Versículo 56, ¿qué dice? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Para salvarlas. Amén. Jesús predicaba, dice la Biblia, el Evangelio de Marcos lo habla muy claramente, que Jesús caminaba a las aldeas, a los pueblos, día y noche, predicando el Evangelio. Pero no era suficiente. Luego capacitó a los 12 y no fue suficiente. Y ahora capacita a 70 y ahora hay miles de cristianos en el mundo entero y todavía Dios quiere llamar a otras personas y les va a dar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La palabra de Dios. La salvación de las almas.
que las personas se arrepientan de sus pecados. Amén. Que las personas busquen a Dios en este momento difícil que estamos pasando. Que las personas se humillen delante de Dios en este momento difícil que estamos pasando. Hay personas que están enfermas. Hay personas que tienen esta situación tan difícil que estamos viviendo, de virus que estamos viviendo. Pero mis amados, hay un mensaje de Dios, amén. Y Dios está levantando otro grupo de personas, de sus mismas ovejas, de su mismo pueblo, gente que le cree, gente que obedece el llamado de Dios. Mi amado, no espere hasta que, que estoy casado, no puedo servir a Dios porque tengo que darle tiempo al marido. Que tengo hijos pequeños, no porque tengo que darle tiempo a los niños pequeños. Que estoy trabajando, no porque tengo que trabajar y estoy ocupado en el trabajo. Mi amado, ¿cuándo va a servir a Dios? Una mujer le pasó eso en Brasil. Dios la llamó desde niña, desde joven, con un llamamiento poderoso. Estremeció la misma iglesia donde ella se congregaba. Y era una joven. Y que dijo Dios que le iba a llevar a las naciones de la tierra. Y ella se casó y se dedicó al marido. Y vino un anciano y le predicó allá en su casa. Y no, que todavía estaba ocupada porque tenía que criar los niños. Luego los nietos. Y ya tenía 60 años. Y vino un predicador y le dijo: vas a morir, nunca serviste a Dios. Y así fue, murió sin servir a Dios. Qué bueno es servir a Dios, mi amado, y no ser tan necio, tan rebelde. No encerrarse uno en sus cosas, en sus emociones, en sus oficios, en sus cosas de la tierra, esto terrenal. Hay que poner los ojos en el cielo, hacia arriba. Y hay que escuchar la voz de Dios. Dios te quiere usar a ti y a mí, mi querido hermano. No solamente a nosotros, sino a ti también te quiere usar. Y yo quiero hablar a esas personas en el nombre del Señor que se congregan con nosotros y otros que se van a empezar a congregar. Tú eres un instrumento de Dios, amén. Y Dios te va a dar voz. Aunque eres imperfecto, allí Dios te va a dar voz, te va a ser útil. Dice allí: roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nos va a ser útiles el Señor, nos va a usar para la gloria de su nombre, nos va a capacitar, Él nos capacita, Él nos empodera, amén. Él está con nosotros. Mira lo que dice el versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Él nos capacita, nos empodera, nos da el poder del Espíritu Santo. Él estará con nosotros, amén. Este evangelio, el Espíritu Santo, si no va con nosotros, no debemos de ir. Pero si Él sale con nosotros, debemos de seguirle a Él, porque Él hará grandes cosas, amén. Veremos la gloria de Dios. Fue lo que prediqué la semana pasada, el domingo pasado, ¿cierto? En nuestros hogares veremos la gloria de Dios. Jesús entendió, Jesús la tenía clara. Mi amado, téngalo claro. Dios tiene un plan contigo, un propósito. Dios te quiere usar a ti. No estoy diciendo que vas a estar en un púlpito, pero estoy diciendo que en tu casa, a través del teléfono, a través de invitar a alguien, a través de los grupos que vamos a hacer en las casas, vamos a ver la conversión de nuestra familia. Vamos a ver cómo nuestros seres queridos reciben una palabra de aliento, y Dios te va a usar a ti y a mí para la gloria de su nombre. Amén. Dios nos va a dar poder a este grupo, a esta gente sin nombre, a esta gente anónima, a esta gente que no le interesa sino darle la gloria a Dios. Y creo que usted está allí también conmigo, interesada en esto. ¿Y qué le pasó a este grupo de personas? Muy bien, miremos lo que dice el versículo 17, por favor, ya para estar concluyendo esta reflexión de hoy. ¿Qué dice el versículo 17 del capítulo 10? Regresaron los 70 con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. ¿Y qué más dice el versículo 20? Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Amén. Mi amado, un simple abrazo, una simple palabra, una llamada al que está pasando un momento de dificultad, llevar un mercado, una acción de misericordia, ayudar al que está caído, levantarlo. Dios está contigo, Dios te ama, en la buena y en la mala el Señor nunca te deja de amar. Esas palabras de aliento, Dios se glorifica, mis amados. ¿Y qué pasó con este grupo? ¿Cómo volvieron los corderitos en medio de lobos? ¿Cómo volvieron? Sin piernas, las ovejitas estaban sin orejas, sin brazos, sin pies. ¿Cómo estaban las ovejitas? Completas. ¿Y cómo estaban? Con gozo.
Oh, mis amados, no hay mayor satisfacción que hablar a alguien del Evangelio del Señor. No hay mayor satisfacción que orar por alguien que está pasando necesidad y que esa persona entienda y reflexione que fue Dios que intervino a favor de él. No hay nada más glorioso para el ser humano, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y cuando el hombre hace la obra de Dios, cuando el hombre lleva un mensaje de esperanza, lleva la voz de Dios al que necesita escucharla, déjeme decirle algo. Aleluya, eso hay un regocijo tremendo en nuestros corazones. Dice allí que los 70 volvieron como muertos de la risa, contentos, felices, no un gozo de porque tuvieron comida o porque tenían salud, sino porque la gente escuchó y Dios preparó sus corazones y ellos estaban en la agenda de Dios, eran anónimos, era gente sin nombre, pero Dios les dio voz, Dios los empoderó, era gente imperfecta, pero Dios los usó, Dios les dio el poder de su Espíritu Santo, instalaron el reino de Dios en la tierra, allí en Jerusalén y en otros lugares que aparecen allí en el versículo 13 al 16 hablan otros lugares, predicaron por toda Galilea estos 70 y volvieron como gozosos. Aleluya, aleluya. Y la iglesia saldrá de esta situación de COVID gozosa, no triste. No, voy a ver dónde me congrego. No, yo quedé muy mal de esa situación. Estoy en la inmunda. No, saldremos gozosos. Porque mi hermano, usted y yo somos testigos de que hemos visto la mano de Dios en medio de esa situación. Amén. Dios nos ha dado salud. Dios nos ha provisto. Dios ha hecho milagros. Dios ha extendido su mano. Dios ha escuchado buenas noticias a pesar de que hay malas noticias todo el día en la televisión, en las noticias que vemos. Pero mis amados, mis queridos, saldremos con gozo de esta situación. En victoria, en victoria, en victoria, porque van a haber otras personas que se van a añadir en el trabajo, en la obra de Dios, van a haber conversiones, va a haber gente que nos está escuchando y se van a convertir, aleluya, y se van a afirmar en las cosas de Dios con nosotros, aleluya, se van a congregar con nosotros. Estamos gozosos, pero ellos estaban gozosos también de ver la gloria de Dios. ¿Qué vieron ellos? Señor, cuando fueron a llevar el reporte a su líder, no, porque ese nombre ni siquiera aparece, ese título ni siquiera aparece en la Biblia, a su pastor, a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que darle cuenta, dice a nuestro pastor Jesús, que dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vieron liberaciones, y Jesús, ¿qué le dice? ¡Wow! No era mentira lo que ellos decían. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús a ellos? Mire, yo les voy a decir algo, va un testimonio. ¿Qué decía? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo le digo una cosa, mi amado. Cuando yo veo estas palabras del Señor Jesús, yo no las veo cuando estaban predicando los 12 discípulos del Señor. ¿Sabe? Porque en Efesios 10 habla de un guerrero de oración, pero no es un guerrero de uno solo individual. Habla de la iglesia unida como un guerrero. Y aquí estamos viendo la misma figura del Evangelio de Lucas. Dice, no es uno, es todo un equipo de trabajo. Detrás de esto está mi hija que colabora con las cámaras, mi hijo que colabora con el piano, Freddy que colabora también, Harold que edita con Freddy también los videos, Freddy, Dalí, las niñas, la gente que está orando, ministerio de intercesión. Es todo una iglesia, no es uno ni dos. Otros que están llamando, los que están llamando, no podemos visitar ahorita a nadie, estamos llamando. Cuando vemos la necesidad, pues vamos y con ayuda del Señor, con el favor de Dios, hacemos la obra social. Benditos al nombre del Señor. Pero mis amados, esto no lo hace uno, esto lo hacen todos unidos bajo la sangre de Cristo, con una misma misión, llevar el Evangelio del Señor hasta lo último de la tierra. Y Jesús dice, yo veía a Satanás. ¿Sabe cuándo lo vio caer? Como dice el Salmo 133. Dios envía su buen rocío sobre el monte Hermón cuando hay 2 o 3 hermanos juntos en armonía. Cuando estamos unidos en un mismo espíritu, no que pertenezco a tal logo de la iglesia, no porque pertenezco a tal concilio, a tal organización, a tal denominación. No, mi amada, a Jesús no le interesa eso, basura, perdóneme. A Jesús le interesa el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Todos tenemos el mismo mensaje, las palabras del Señor. Y cuando llevamos el mensaje del Señor, cuando predicamos que hay sanidad en Cristo Jesús, cuando predicamos que resucitarán si están muertos, cuando predicamos el reino de Dios se ha acercado, aleluya, cuando confiamos en la palabra del Señor, cuando predicamos la sana palabra de Dios, veremos a Satanás caer del cielo como un rayo. Mis amados, falta mucho que hacer en Bogotá.
mucho que hacer en los pueblos de Bogotá, hay mucho que hacer en Colombia, hay mucha gente que necesita escuchar la voz del Señor, mis amados. Y allí el Señor dice, los empodera, les doy potestad. Pero ya no habían visto milagros, claro que sí, pero ahora los empodera más. Tremendo, ¿no? Le da más, porque el que es fiel, Dios lo bendice, ¿cierto? Tremendo eso, ¿no? Pero les da una aclaración y es la orientación que queremos también hacer hoy para terminar. Versículo 20 dice, no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos ¿en dónde? En los cielos. Ese es el mayor gozo, la salvación. Si la salvación no fuera necesaria, Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Dios hubiera, con su palabra, como hizo los cielos y la tierra, dado una palabra, hey, generación tras generación serán salvos en mi nombre, y listo. Pero tuvo que venir, hacerse hombre, identificarse con nosotros, para darnos un mensaje de face a face y morir en la cruz del Calvario, porque murió literalmente en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Amén, qué bueno es el Señor, amén. Amén, nos da potestad y nos enseña que nos regocijemos, no por los milagros, no por la provisión. Usted no está contento, mi amado, porque ha tenido comida. Usted no tiene que estar contento solamente por eso, porque ha tenido bendición, salud, porque ha estado bien con su familia. Usted está contento porque su nombre está en los cielos. Porque usted fue salvo, está escrito su nombre en el reino de los cielos. Y dice el versículo 21, en aquella misma hora Jesús. ¿Qué dice, mi amor? Versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Amén, amén. Dígame si no es digno, honroso el oficio que Dios nos puso a hacer, de instalar el reino de Dios. De tal manera que produce una alegría en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que es la primera vez, allí en el griego aparece la palabra exultar. O sea, no solo, parece ser que Jesús danzó, gritaba de la alegría, estaba no emocionado porque fue una risa en el espíritu, fue algo espiritual, algo muy santo, algo consagrado. Él tuvo una alegría tremenda al Señor, porque estos 70 discípulos, estos nuevos discípulos que predicaban el Evangelio, no solamente vieron la gloria de Dios, sino que Jesús se regocijó porque fueron obedientes, porque el reino de Dios se instaló, porque las tinieblas se quitaron, porque llegó la luz de Dios, porque llegó la sanidad, se fue la enfermedad. Jesús se regocija. ¿Sabe qué quiere decir esto? Jesús quiere hacer un milagro en tu casa y se regocija por hacer ese milagro. Jesús quiere extender su mano y proveer y manifestarse en su casa, que usted diga, wow, aquí vi la intervención de Dios, esto lo hizo Dios, y usted dé gloria y alabanza que solo Dios pudo hacer eso con su vida. Te llevó a otro lugar, te bendijo a tus hijos, te colocó en alto, te honró, su grandeza vino sobre ti, sobre su casa, trajo salud, trajo bendición. El examen médico que estaba negativo ahora es positivo. Yo siento mi espíritu, yo orando en esta mañana, yo sentí de Dios dar una palabra de bendición a mi hermana que están pasando momentos de dificultad. Y créame que Cristo se regocija en sanar a mis hermanas y a mis hermanos que están pasando momentos difíciles. Cristo se regocijó, y no solamente se regocijó por eso, sino que dijo, te alabo, Señor, porque estas cosas las escondiste de los letrados, porque ellos buscaban los milagros en los libros, ellos buscaban la sabiduría en un libro, tal vez en libros antiguos judíos, qué sé yo, pero Jesús les dice, no se regocijen por eso, porque yo les digo por qué tienen que regocijarse, porque Dios nos reveló este misterio. A Cristo Jesús no lo reveló a sabios, ni a entendidos, ni a gente intelectual, lo reveló a gente anónima, a gente sin nombre, a gente que eran como niños, que no entendían. Y mire lo que dice allí, versículo 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Mire, somos bienaventurados porque la iglesia hoy fue pasada a través de una pandemia como nunca antes. Fue pasada por un momento difícil. Esta generación tal vez no ha visto una pandemia. Tal vez no hemos visto algo tan difícil que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Y los profetas anhelaron ver a Jesús, está diciendo allí. Anhelaron ver, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos hablaron de Jesús, del Mesías, y nunca lo tuvieron cara a cara, ya que hay un grupo que lo conoció, gente sin nombre.
Dios se quiere revelar a gente sin nombre. Dios se quiere revelar a gente en su nombre. ¿Me escucharon? Dios se quiere revelar a gente anónima, a gente que caída, a gente que está incapacitada, a gente sin letra o con letra, a gente que está quebrantada en su corazón, que tiene heridas en su alma, a gente que tiene tal vez un pasado muy difícil. Dios se quiere revelar a ellos. Su gracia se revela al que es pecador. Su justicia se revela al impío. Tremendo lo que Dios puede hacer. Ellos anhelaron ver este momento y no lo vieron. Pero estos lo estaban viendo. A Cristo regocijarse, a Cristo siendo predicado, a Cristo siendo exaltado. Amén, amén. Mis amados, estamos en los últimos tiempos y nosotros veremos la gloria de Dios también. Veremos a Cristo con nosotros, veremos a los enfermos sanarse, veremos a los que están cautivos ser libres, veremos al que está en necesidad, ver cómo Dios le suple y lo bendice, ver cómo la grandeza de Dios viene sobre cada uno de nosotros. Vamos a orar para concluir en esta mañana en el nombre del Señor. Padre, oramos por lo que están pasando momentos de salud, Señor. Oro por la tía Chini y la hermana Elvira, Señor. Padre de la gloria, enviamos, Señor, una palabra de bendición, Señor. Sanen a los enfermos en el nombre de Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por la llaga de Cristo, Señor. Padre, ministramos sanidad divina, Señor, en el nombre de Jesús. A la tía China, una total recuperación, Señor. Y a la hermana Elvira, total manifestación de Dios sanando a la hermana Elvira en el nombre del Señor. Y a todos los que necesitan hoy, conforme a la necesidad que tienen, ministra poder de Dios, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Trae la paz, las fuerzas, trae libertad, trae bendición tuya, la presencia tuya, aleluya. En el nombre de Jesús, la paz de Dios en esas casas, en esos hogares, en esas vidas. Somos gente sin nombre, pero veremos la gloria de Dios, porque lo importante es que el nombre que es sobre todo nombre sea glorificado. Y eso es lo que queremos hacer, predicar el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, manifiesta tu poder, Señor, en medio de tu pueblo, tu presencia en los que quieren servirte, tu presencia en los que se rinden a ti, tu Espíritu Santo en los quebrantados, tu presencia en los que están heridos, tu Espíritu Santo aquí consolando, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Gracias por llamarnos, gracias por colocar voz. Gracias, Señor, por empoderarnos. Gracias por perfeccionarnos. Gracias por darnos misión. Gracias por hacernos representantes tuyos. Gracias por comisionarnos, por instalar tu reino aquí en la tierra para la gloria tuya. Veremos la gloria de Dios. Aleluya. Veremos en el nombre del Señor como cuerpo de Cristo la luz resplandecer y que la tiniebla huya en el nombre del Señor. Gracias, oh Dios, por darnos potestad. Aleluya, poder tuyo en el nombre del Señor. Vamos para concluir a ministrar la cena del Señor en esta mañana. Ministremos la cena del Señor en esta mañana. Dice la carta a los Corintios en el capítulo 11. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, partió el pan y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar de la cena del Señor, pero antes de participar vamos a consagrar estos elementos. Señor, consagramos los elementos que están aquí y en las casas de mis hermanos. Consagramos el pan, que es símbolo del cuerpo de Cristo, aleluya, que se hizo hombre, nuestro Dios se hizo hombre, a imagen nuestra, aleluya, para identificarse con nosotros, aleluya, y venció la muerte al resucitar. Aleluya, aleluya, al morir y venció la muerte, aleluya, al resucitar. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús, por hacerse hombre. Gracias, Hijo de Dios. Gracias, segunda persona de Trinidad. Y también consagramos este jugo de uva que representa, que simboliza
en la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Tu sangre es suficiente para perdón de pecados, para redimir nuestros pecados. Tú eres el sustituto, aleluya, nuestro. Merecíamos morir en la cruz. La ira de Dios la merecíamos sobre nosotros, pero tú la tomaste sobre tu cabeza, sobre tu vida, aleluya, para que nosotros fuéramos bendecidos, aleluya, y fuéramos justificados por ti, Jesús, en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Amén. Toma los elementos en sus manos y vamos a participar. Ven, hijitos, un momentito, por favor. Amén. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Mis amados, esa noche en medio de tanto dolor, tanta tiniebla, tanta oscuridad, la noche representa prueba, el momento difícil de nuestro Señor Jesucristo iba a ser molido en la cruz del Calvario. Dice que tomó el pan en sus manos y compartió la cena del Señor allí. La Pascua para los judíos, para nosotros la cena del Señor, los símbolos de los elementos son para nosotros. Participemos del pan en esta mañana en acción de gracias y reflexiones sobre la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No te culpes más, hay perdón de Dios, el perdón de Dios es inmediato, ya eres perdonado y sanidad en Cristo Jesús hay hoy para ti en el nombre del Señor. Participe de estos elementos en el nombre del Señor. Y asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, Señor Jesús, por derramar tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Cristo de la gloria. Hoy participamos de esta mesa santa, Señor, de esta comunión. Tenemos cercanía con el Padre. Perdona todo pecado. Si mi hermano ha cometido algún pecado, confiésale al Señor que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. El Señor es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. El perdón de Dios es inmediato, es auténtico, es genuino, te da paz para con Dios y para con nosotros. Aún tus enemigos te hará que estén en paz contigo. Bebe esta copa en esta mañana en señal, aleluya, el perdón de pecados, como símbolo del perdón de pecados. Hay perdón de pecados, Dios nos perdonó, eres perdonado, eres amado, eres bendecido en el nombre del Señor. Terminemos orando. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque somos gente sin nombre, pero tenemos el nombre más grandioso que alguien pueda tener. Aleluya, discípulos del Señor, perdonados por Dios, amados por Dios, bendecidos de Dios. Gracias por escogernos, porque tú lo que empiezas lo terminas. Ora mi hermano, mi hermana. Fortalece a mi hermano, seca sus lágrimas. Fortalece a mi hermano, consuela su vida, su corazón, su espíritu, su alma. Fortalece a mi hermano, vivifica a mi hermano, en tu nombre te lo ruego. En el nombre del Señor Jesús. Obra para bien a través de las circunstancias que estamos viviendo. Extiende tu mano y cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Levanta una iglesia más pura, más santa, más predicadora, más mensajera, aleluya, que lleve la voz de Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, fortalecida por ti. Gracias, cosas grandes, haz cosas grandes en medio nuestro, para la gloria tuya, en el nombre del Señor. Amén y amén. Gracias, mis amados, los saludamos en la paz del Señor. Dios les bendiga. Los extrañamos, estamos prontos para reunirnos en el nombre del Señor. La paz de Dios para todos, bendiciones.